Para mirar al mercado lo hacemos con Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Sergio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo prometían los futuros y lo confirman los índices en ese tiempo real. Ese tono rojo tras las caídas de Wall Street, tras la FED y a la espera del resto de bancos, sobre todo del BCE. ¿Cómo ves este punto del mercado? Bueno, efectivamente se están extendiendo las caídas. Parece que la FED ha quitado algo de optimismo, ¿no? Después del dato de inflación, que fue un dato de inflación positivo para el mercado, aunque dentro del dato de inflación había una partida, la partida de los servicios, en las que se sigue viendo cómo los precios siguen fuertemente en aumento. Pero la FED, pues lo que vimos ayer es que ha comentado que esperan que incluso la tasa terminal pudiera estar en torno del 5,1%. Eso es algo que es cierto que los futuros sobre fondos federales no están anticipando. Los futuros sobre fondos federales anticipan que lo más probable es que veamos la subida máxima en el entorno del 4,75-5% para el mes de marzo y que a partir de ahí se mantenga durante todo el año 2023 hasta diciembre, en el que sí que ya podríamos ver una primera bajada hasta la zona del 4,25-4,50. Aún así, bueno, pues ese tono algo más agresivo por parte de la FED, que indicó que hay que estar muy pendiente de los datos económicos que van saliendo para ver qué es lo que la FED va a tener que hacer de cara a la política monetaria, pues bueno, pues ha generado cierto cubo de agua fría, ¿no?, para los mercados, que en cierta manera también es lo que la FED esperaba, ¿no? Tratar de frenar el rally que hemos tenido en las últimas semanas y de esa manera, bueno, pues también calmar la inflación por el lado de los activos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, ya nos anticipaba antes del dato de inflación la amplitud de mercado, nos decía que había que estar, en cierta manera, que había que pensar en cobertura, ¿no? Si nos fijamos, el ADN del NYSE, que nos indica que si la mayoría de los valores del New York Stock Exchange suben o bajan, bueno, nos indicaron que perdía la línea de 80 del ADN, indicando que efectivamente empezaba a haber más valores de los que bajaban de los que subían y que, por tanto, pues el fondo de mercado empezaba a ser más pesimista, al menos en el corto plazo. Y de momento seguimos en esa línea de que las coberturas deberían de seguir, desde mi punto de vista, estando activas. Si nos fijamos además en el S&P 500, vemos cómo se ha generado una cuña ascendente en el último rebote y si esa cuña ascendente se ha terminado de romper. Tuvimos el pico del martes, ¿no?, después del dato de inflación, pero rápidamente pues bueno, se ha vuelto a situar por debajo. De hecho, el mismo martes ya el mercado se alejó de los máximos de la sesión para terminar más cerca de los mínimos. Y luego a partir de aquí pues vimos ayer sesión negativa y estamos viendo hoy también sesión negativa. Por tanto, de momento lo que nos está indicando es que tenemos una fase correctiva que acaba de empezar. Esa fase correctiva normalmente puede ser o el lateral o caídas adicionales. Para pensar si tendremos caídas adicionales, pues lo que hay que fijarse es en el soporte, ¿no? 3.900, esa sería la primera zona clave. En caso de perder 1.900 en el S&P 500, pues luego tendríamos los 3.814, que coincidirá con el 50% de todo el tramo de subida previo, y si se perdiese ese 50%, luego ya tenemos un soporte muy relevante, como podemos ver aquí en verde, zona cuantitativa en el entorno de los 3.734. Creo que esto va a ser complicado que se pierda, ¿no? Viendo la velocidad a la que está cayendo el ADN del NYSE, que no está siendo tal en los precios. Así que bueno, esto sí lo planteamos en mercado europeo, nos vamos al IBEX 35, que es nuestro índice, pues vemos también cómo efectivamente llegando a una zona de resistencia clave, fijaos toda la resistencia cuantitativa que tenemos en esta zona, en torno a los 8.460, bueno, pues a partir de aquí empezamos una fase correctiva, que ya veremos, como decimos también, ¿no?, si es simplemente un rango lateral, para que pase tiempo y que esto genere más fortaleza para luego seguir subiendo posteriormente con ya esa sobrecompra disipada, o si realmente pues perdemos los 8.192,8, tendríamos que plantear también, ¿no?, niveles de Fibonacci de todo el tramo de subida adicional, que empezaríamos a plantear que tendríamos el 38,2 en el entorno de los 7.980, 50% los 7.834 y luego como siguiente soporte ya definitivo 7.670. Así que en el corto plazo
como decimos, no es descartable que sigamos viendo ventas en los mercados, o por lo menos que ya no tengamos esa fortaleza que habíamos tenido en ese fuerte rebote desde los mínimos del pasado mes de octubre. Pues muchísimas gracias, Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, un saludo, hasta pronto.